Hola, soy Beatriz Rivas, soy escritora, novelista, tallerista, maestra de creación literaria. He publicado 12 novelas, de las cuales 4 son con la cooperación, con la ayuda y con la coautoría de queridos amigos. ¿Qué tal, amigos de Licor de Cuervo? Sean bienvenidos a la tercera y última temporada de Licor de Cuervo Presenta. En esta ocasión tenemos a una gran escritora, Beatriz Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también tengo de mi lado derecho a Javier Galicia García. Un gusto compartir mesa con la gran escritora Beatriz Rivas y con Alan, mi compañero, en una ocasión inédita donde compartimos 3 personas la misma mesa, porque por lo regular estamos uno a uno. Separados. Entrevistas distintas. Bueno, Beatriz, pues muchas gracias primero por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Quisiéramos iniciar la entrevista primeramente que nos contaras cómo fue tu acercamiento a la escritura, cuál es tu primer recuerdo que tengas fresco ahorita de tu acercamiento. Yo creo que desde siempre, en mi casa, mis papás siempre han sido grandes lectores y yo estaba acostumbrada a verlos o siempre leer o siempre rodeada de libros. Se me hace rarísimo llegar a una casa donde no hay libros, por ejemplo. Y además mi mamá estudió para dar clases, era maestra de kinder, y después estudió una maestría para niños con problemas de aprendizaje. Uh-huh. Entonces estaba acostumbrada a tratar con niños y además es pintora y tiene mucha imaginación. Entonces mi mamá todos los días a la hora de la comida nos contaba un cuento, pero un cuento inventado. A la hora de la comida. A la hora de la comida le pedíamos un cuento, a veces nos decía, a ver, ¿de qué tema quieren? ¿Y quiénes quieren que sean los personajes? ¿Y cómo se van a llamar los personajes? Entonces yo creo que ya desde ahí empezó mi gusto por leer, por inventar, por imaginar. Y mi papá es melómano, le encanta la música. Entonces cada vez que nos ponía música clásica siempre me decía, porque al principio pues para un niño es difícil entenderla, me decía, no, cierra los ojos e imagínate cosas. O sea, que la música te lleva a imaginar. Uh-huh. Entonces yo creo que estas dos cosas, y mi mamá desde muy chiquita, además de contarnos cuentos, siempre me compraba cuentos y nos leía cuentos en las noches también. Entonces para mí leer era como cotidiano. Natural. Mi primer libro, que me acuerdo haber leído ya sola y que me acuerdo de haberlo releído varias veces, es el de Corazón Diario de un Niño, de Edmundo D'Amici, hace años. Y realmente cuando decidí que quería ser escritora, porque siempre me gustó la literatura, yo quería estudiar letras, pero de pronto dije, híjole, si estudio letras me late que no voy a tener de qué vivir. Entonces estudié periodismo, pero acabando la prepa, ya que había decidido que iba a estudiar periodismo, me fui a vivir un año a París para aprender otro idioma, y ahí conocí a un profesor de literatura latinoamericana, que se llama Daniel Paz, era uruguayo. Uh-huh. Yo no iba con él en la universidad, porque yo estaba nada más estudiando francés, y me acuerdo que él me habló de 2 libros, que creo que son los que me hicieron, y me los regaló. Me regaló Rayuela, obviamente de Julio Cortázar, y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Entonces me di cuenta al leer esos 2 libros que la literatura no está tanto en lo que se dice en el tema, sino en cómo se escribe, en cómo lo dices. O sea, es ver un libro, que yo estaba acostumbrada a leer libros, digamos, normales, que puedes abrir en cualquier página y puedes ir de atrás para adelante, o puedes seguir como te dice Cortázar, ¿no? Primero, desde el capítulo 18 ve al 43 y después al 54 te regresas al 9. De pronto dije, esto es lo que yo quiero hacer. Igual con La muerte de Artemio Cruz, cuando me encuentro un narrador, que es el mismo narrador porque es Artemio el que narra, pero narrando a veces de tú, a veces de él, a veces de, ¿qué es? Tú, yo y él, sí. Y aparte narrando en 3 tiempos verbales diferentes, dije, wow, o sea, se pueden hacer cosas, se puede jugar con la literatura, no solo es el tema, sino cómo escribes lo que quieres escribir, cómo lo quieres expresar y cómo utilizas tus instrumentos y la herramienta que es finalmente la palabra. La palabra. Aquí con esto que acabas de mencionar, que para ti la literatura es cómo dices las cosas, me viene a la mente esta figura que mencionas en tu libro de las líneas y los puntos, cómo los puntos se van uniendo. Estaría muy de acuerdo con eso, porque precisamente sería esa imagen, ¿no? De cada quien dibuja líneas diferentes, son los mismos puntos. Al final no es esa la intención, sino lo que se ve es
las líneas como van dibujando, que es lo mismo que sería con la pintura. Alguien podría hacer una manzana, pero de diferentes colores, iluminación, ¿no? Jugar con eso, y eso es lo que hace en este caso al pintor y en el que mencionas al escritor y en general al artista. Claro, tienes toda la razón. O sea, si ahorita ante un grupo de 100 personas les ponemos una manzana, como dices, y les damos las mismas herramientas, los mismos colores, el mismo tipo de pinceles, el resultado va a ser completamente diferente. Y entonces no va a ser la manzana, sino quién la expresa de mejor manera, mejor entre comillas, porque pues no puede haber mejor o peor, pero quién logra tal vez volcar más su interior y expresar más a partir de esos elementos y no solo copiar la manzana. Y el mismo experimento en 100 personas y les decimos, a ver, este es el tema del que vamos a escribir. Y hasta les podemos dar la foto del personaje incluso y ya hasta líneas de más o menos de qué se trata. Los 100 cuentos, digamos, si les dejamos hacer cuentos, van a ser diferentes. Y yo creo que el mejor cuento va a tener que ver con cómo se está contando la historia, ¿no? Que sea de una manera original, una manera que proponga nuevas formas de expresarse. ¿Tú cómo iniciaste o cómo supiste cuál era tu forma de expresión? ¿En qué una tarde sentándote a escribir un montón o a lo mejor en una tarde que estabas en un parque? O sea, ¿cómo descubriste cuál era tu forma de expresión? Yo creo que yo no sé cuál es mi forma de expresión. Yo creo que todavía no la descubro. Tal vez son los demás quienes me leen que encuentran algo en común entre mis libros y cómo me expreso. La verdad es bien difícil. O sea, lo que yo sí trato de hacer con cada libro es que la manera en que está contado, en que está contada la historia tenga que ver con la historia. O sea, no puedes contar de la misma manera, con las mismas herramientas, digamos, la historia de Napoleón Bonaparte que la historia de 3 mujeres, como en mi primera novela, ¿no? Lu Andrea Salomé, Hannah Arendt y se me olvidó una. Y Alma Mahler. Yo creo que cada tema o cada libro te pide una forma diferente de expresión y también cada época de tu vida. Y también vas agarrando maestría, o sea, poco a poco, yo ya llevo creo que 12 libros, más los cuentos, pero 12 novelas, de las cuales son 4 escritas en coautoría. Entonces cada vez te expresas pues más como tú misma, yo creo, pero es bien, o sea, no fue una tarde que dije, esta es mi manera de expresarme, lo empiezas a hacer poco a poco, empecé a escribir cuentos, empiezas a ir a talleres, fui al taller con Edmundo Valadez, fui a un taller con Guillermo Samperio, con Humberto Guzmán, con Miguel Cosío, y yo creo que en cada uno, y yo creo que uno ya trae su propia voz, también es como la pintura, si ahorita les diera a ustedes, ¿no? Acuarelas, cada quien, aunque nunca hayan tomado una clase, van a pintar de la manera en que ustedes son. O sea, finalmente hablamos y nos movemos y nos expresamos como somos. Sí, efectivamente. Acabo de leer hace no mucho un libro de Schelling, que es cómo él relaciona el arte con la naturaleza. Y dice, bueno, es que existe una esencialidad en la naturaleza que hay que expresar, y precisamente, pero uno tiene que ponerle su parte, porque si no se queda en un abstracto. Si uno nada más habla precisamente del punto, se queda en el punto. Poner sus pasiones, su vida, sus vivencias, demás, hace que esa esencialidad te responda y te diga algo, no sea una abstracción. ¿Tú qué dirías? Exacto, yo creo que el arte es eso, el arte es pasión, el arte es expresión, el arte son emociones, y esa persona que tiene esa necesidad de decir a través de la pintura o de la escultura o de la palabra o del cuerpo, tiene que saber manejar sus herramientas y sus instrumentos, ya sea la palabra, la acuarela, el óleo o su propio cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso te lleva a encontrar poco a poco tu propia voz, aunque ya la traes adentro, y sobre todo creo que lo importante es nunca respetar tu voz, respetar tu esencia, pero no conformarte. Retomando lo que nos decías, que el arte es expresión y encuentras, ¿alguna vez te hace, cuando escribes o cuando te expresas, te censuras? ¿O dices esto no lo puedo poner por cierta situación? O porque si hablamos de libertad total o de expresión total, entonces sí se debe de ser siempre como honesto o sincero, ¿no? Al 100%. No sé
Y en ninguna de mis novelas me he censurado. Uh-huh. Incluso en Amores Adúlteros hubo quien me dijo que por qué había capítulos tan gráficos que ya rayaban en la pornografía, pero yo sentía que justo venía el caso con el tema, pues se llama Amores Adúlteros. En ninguno de mis libros, pero sí, en lo que no he dicho, sí hubo cierta autocensura, pero no sé si fue autocensura o respeto. Finalmente, como es una especie de autoficción, uh-huh, pero también hay mucho inventado, o sea, hay una mezcla ahí de cosas reales y cosas completamente inventadas y unas reales maquilladas. Sí, sí, sí. Uno cuando habla de su vida, pues tienes que hablar de quienes te rodean también. No puedes hablar de tu vida sin hablar de tus padres, de tus hijos, de tus amantes, maridos, amigos, etcétera. Entonces, sí hubo en 2 o 3 ocasiones que dije, híjole, esto ya no lo puedo decir, porque ya me estoy metiendo en la vida de alguien más. Uh-huh. Entonces, hubo cosas que sí me callé. Te digo, más que por censura, por respeto, ¿no? Para no... Hubo otros que sí dije, ya tengo una persona enojada con lo que dije en este libro, ahora sí que hice lo que no he dicho, lo que sí dije en este libro, que sí se pasó a molestar, como dirían por ahí. Ok. Pero básicamente tal vez también es que la mayoría de mis novelas son novelas con personajes históricos. Ok. Y entonces, uh-huh, al revés, cuando tengo personajes históricos, me siento con mucho más libertad, incluso digo cosas mías a través de sus voces. Cosas tuyas a través. Ok, sí, reflejas en ellos, ¿no? Absolutamente. Y en este libro, lo que no he dicho, también cuando uno lo inicia a leer, suena un poco catártico. O sea, es uno de los primeros, se podría decir, relatos, cuentos, que está muy padre el hecho en cómo hace sentir como esa, que le empiezas a decir, Armando, vuelve, o sea, esa desesperación realmente suena muy... ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo pones en las letras? O sea, esa desesperación que realmente se siente. Es que realmente le estaba sintiendo al escribir, ¿no? Creo que uno... Digo, aquí es muy, muy claro porque lo sentí, porque es real, porque cuando Armando se suicida, pues el dolor, la frustración, la desesperación, la culpa, la impotencia estaban ahí, ¿no? Estaban a flor de piel. Esto lo escribí tiempo después, pero uno lo sigue sintiendo. Y cuando hablas de otros personajes, yo creo que es maravilloso porque te metes en el personaje. Uh-huh. O sea, yo cuando decido escribir de un personaje, el que sea, trato de poner en mi estudio fotografías o retratos, dependiendo de la época. Sí. De Napoleón no había fotos, pero retratos y leo mucho sobre el personaje. Entonces me meto tanto en el personaje que cuando el personaje se muere, realmente me duele. Por ejemplo, en Dios se fue de viaje, uh-huh, que al final de la novela, pues esto no mueren, okay, los 2 personajes, las 2 protagonistas, que esto lo sabe cualquiera porque son personajes históricos. Sí. Muere Madame du Châtelet y muere Gerda Taro, que son personajes que formaron parte de mi vida. Es que uno se mete, o sea, te pasas 2 años conviviendo con estas personas todo el tiempo, o sea, desayunas con ellas, te acuestas con ellas, te bañas estás todo el día pensando en ellas, todo el día investigando sobre ellas, buscando libros, todo el tiempo escuchando sus voces. Entonces, claro que te metes de lleno en esos personajes. Entonces, la emoción la sientes ya de a gratis, o sea, no hay que obligarse, ¿no? a sentir esa emoción, y por lo tanto la emoción se plasma en el libro. Bueno, eso es lo ideal. Sí. Espero que se logre. Tú le has dado tu emoción, tu vida, tus experiencias, tus dolores, frustraciones a la literatura. ¿Y tú cómo crees que la literatura te haya respondido a ti? ¿Qué te ha dado a ti la literatura? La literatura me ha dado todo. O sea, para mí leer es un elemento básico de mi vida cotidiana y de mi manera de ser en el mundo. O sea, yo no entiendo estar en este mundo sin la ficción. Yo siempre he dicho, y tengo una amiga que me dice, está bien que seas atea, pero no lo andes diciendo, ¿no? Como si fuera un pecado. Yo siempre he dicho que soy atea, digo, y no porque lo diga, porque lo soy, vaya, porque... Y a veces me gustaría creer y no puedo. No, digamos que no fue una elección. Uh-huh. Entonces, como no creo en un ser superior, no creo en el más allá, no, pero sí creo en la magia de la ficción. O sea, para mí la ficción me es muy importante. Es un lugar donde me reencuentro, es un lugar donde me reconfiguro, es un lugar donde mejor me siento. O sea, para mí leer un libro es todo un placer. Es un placer y es una confrontación también.
O sea, yo creo que la literatura te enseña muchas verdades. La literatura es un gran espejo, la literatura es ese gran, ese personaje que todo el tiempo te está cuestionando, ¿no? Que te está espiando, que te está diciendo así de verdad, y vas a hacer esto y quieres hacer lo otro. Y en todos los libros encuentro siempre respuestas y sobre todo siempre preguntas. Entonces ha jugado un papel básico en mi vida como lectora y como escritora pues también. Sí, claro. Me dejaste pensando de muchos recuerdos que hay en este libro. Hay uno que quisiera, bueno, primeramente me gustaría preguntarte, ¿qué tanto de tus sentimientos editaste después de haber terminado de escribir el libro? ¿Qué tanto lo editaste? ¿Qué tanto dijiste esto se queda, esto no, este sentimiento que realmente tuve cuando lo escribí, quiero borrarlo, quiero editarlo, quiero quitarle la coma? ¿Qué tanto lo editaste? No, casi nada. Lo que sí edité fue el orden. O sea, este libro fue como un vómito, como una cascada de recuerdos que me iban llegando y llegando y llegando. Yo lo único que hice fue escribirlos. Y después sí, también hice las imaginerías. Sí. Y lo único que me di cuenta cuando lo acabé es que le faltaba orden. Y le faltaban dos cosas, orden y Armando. Solo había un capítulo sobre Armando y de pronto dije, este libro necesita más la culpa y necesita más este personaje que para mí fue tan importante. Entonces, digamos que lo estructuré de otra manera. Hice un índice de cómo llevaba yo escrito lo que llevaba escrito y subrayé con colores como por temas y lo volví a rehacer por completo la estructura. Pero casi no edité y casi no escribí. Sí, me suena... Es que sí, tengo otra pregunta, pero baja bien. Si no hubiese sido escritora, ¿a qué te dedicarías ahora mismo? Híjole, no sé a qué me dedicaría. Te puedo decir a qué me hubiera gustado dedicarme. Yo cuando acabé la prepa quería hacer 1000 cosas. O sea, mi sueño dorado era ser cantante de rock. Pero como ni tengo la voz... dije, no, pues esto está en chino. Dije, voy a acabar como Jim Morrison o Janis Joplin, con whisky todo el día y drogas y muerta a los 30 años. Bueno, ellos se murieron más jóvenes, a los 27. Ajá. Pero sobre todo me faltaba la voz. Entonces dije, bueno, pues eso no. Pero me hubiera encantado ser cantante, me hubiera encantado ser actriz. De repente también últimamente me da por eso. Yo también me encanta ser maestra, o sea, me hubiera encantado estudiar, bueno, eso todo lo puedo hacer. Creo que me equivoqué, creo que tendría que haber estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí sí es un error que cometí. Justo lo mencionas. Y yo creo que me hubiera gustado mucho dar clases de literatura o de filosofía. Y también me gusta la política, bueno, me gustaba mucho la política. Cuando salí de la prepa estaba entre ser neurocirujana, entre estudiar ciencias políticas, que creo que bueno que no estudié ciencias políticas porque la política me ha decepcionado. Bueno, no sé si la política, sino los hombres que han ejercido la política. Hombres, me refiero a hombres y mujeres. ¿Qué más? Pero ser también por ahí un capítulo en que me convierto en neurocirujana. A mí el cerebro se me hace fascinante. O sea, los secretos del cerebro se me hace mucho más fascinante que los secretos del mar o del universo, de la naturaleza. O sea, yo jamás me iría en un cohete a la luna. Bueno, si me ofrecieran la oportunidad sería maravilloso, pero no me importa saber qué hay en el espacio exterior, sino me importa mucho y me produce mucha curiosidad saber cómo funciona el cerebro y por qué somos quienes somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué tanto tenemos de química, porque nuestra personalidad a veces depende de la química. Te dan una pastilla de X cosa y resulta que al día siguiente amaneces o triste o feliz o enojado, tienes un accidente y una parte del cerebro se te muere y eres una persona completamente diferente. Entonces a mí el cerebro me apasiona. Sí. En mi próxima vida voy a ser neurocirujana, bueno, o neuróloga, aunque no sea cirujana. Sí. Regresando un poco al tema de tu libro, cuando mencionaste que le hacía falta mucho de Armando, bueno, claro, como dijiste, la aumentaste. Yo sentí realmente, aunque no haya yo vivido lo que tú viviste con él, pero que tú lo expresaste aquí, realmente lo viví. Y es que hay una parte del libro que, o sea, no lo quiero arruinar a todos los que no lo hayan leído, pero hay una parte del libro muy
padre, muy bonita, que es esta en donde le comentas a Armando que, bueno, que por qué tanto negro, ¿no? Y que creo que le fueron por unas camisas verdes y de colores. Sí, sí. Y que te comenta y te dice, no, bueno, ya como que ya le voy a cambiar, ¿no? Y qué padre, soy otra persona, ¿no? Este sentimiento realmente yo lo siento más honesto cuando hablas de él. O sea, no, en general todas tus historias se sienten honestas, pero ¿por qué seguir aumentándole más de Armando? ¿Por qué la necesidad de Armando? Y también lo retomo porque tienes una parte en la que estás, creo que en el aeropuerto, y te sales un poquito y dices, bueno, estoy escribiendo ahorita mismo estas palabras, pero ¿por qué ese personaje? O sea, sé que en el libro lo mencionas que es muy importante, pero ¿por qué el libro va más de él? Es que de pronto me di cuenta que en el libro había un tema subyacente por ahí que era la muerte. Uh-huh. La muerte de mi mejor amiga cuando tenía 33 años, la muerte de Ikram Antaki, que también fue muy buena amiga mía cuando tenía creo que 53. Y estaba yo pensando en esto cuando, bueno, pensando en empezar a escribir este libro cuando se suicida Armando. Creo que un suicidio es peor que una muerte natural para quienes se quedan. Y después además se muere mi editor de toda la vida, Ramón Córdoba, que fue quien me editó mi primer novela. Uh-huh. Y mi abuela también. Mi abuela materna, bueno, todos mis abuelos ya están muertos, pero mi abuela materna también, que como digo por ahí, se intentó suicidar, o sea, que ella suicidó y murió en el intento, algo así. Uh-huh. Bueno, entonces, de pronto me di cuenta que la muerte era, cuando hice esta estructura, entonces ponía por temas, ¿no? París, niñez, no, de pronto me di cuenta que la muerte estaba presente y que la más cercana que tenía por tiempo y por dolor también era la de Armando, y que yo sentía como que le debía a Armando esa historia. Cuando muere Armando, yo le empecé a escribir cartas como una manera de desahogo. Sí. Y le escribí varias, no sé si le escribí el primer mes todos los días y después cada mes, cada aniversario. Y un día alguien me dijo, esas cartas las debes de publicar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no seguir hablando de Armando? Que no son, ninguna de lo que está aquí son las cartas que escribí. Okay. Creo que solo una, la primera que había metido. Okay. Y después dije, ¿por qué no lo hago vivir? O sea, lo pongo vivo. Y cuento cómo fue nuestra vida juntos, nuestra relación de amistad juntos, ¿no? Que es muy chistoso porque para poder escribir sus capítulos me puse un día en YouTube a ver entrevistas, sus conciertos, porque ya no me acordaba bien cómo hablaba. Su voz. O sea, sí. Empecé a apuntar las palabras que más decía. Uh-huh. Sí, de hecho sí pones en una escena que están como en la cafetería, me parece, y cómo te pasa y te exalta, o la palabra que dice mal en francés. Todas estas situaciones se sienten muy pues de amistad, ¿no? Sí, es cierto, la forma en cómo hablaba, ¿no? Porque aparte pues en sus libros del diario del rock and rollero, ¿no? Sí, ¿no? O sea, del rockero, ¿no? Que tiene esta forma de hablar, ¿no? Sí. Entonces tuve que investigar incluso para hacerlo personaje. Uh-huh. Y también me pasó que quienes leían las cartas o quienes sabían de nuestra amistad sí me decían, a ver, esa amistad no es fácil, es muy rara. O sea, es muy rara una amistad que se haya hecho tan cercana cuando no fuimos amigos desde jóvenes. O sea, uh-huh. Realmente fuimos amigos, creo que en el 2012 o 13 nos conocimos. Y además entre un hombre y una mujer, porque ves, hay mucha gente que dice que las amistades entre hombres y mujeres no pueden existir, que yo no estoy de acuerdo. Tengo muchos amigos y muy buenos amigos hombres, pero esta relación de Armando y yo sí era muy extraña. O sea, no sabes la cantidad de gente que me dice es que yo quiero tener un amigo como Armando. O sea, porque viajábamos por lo menos una vez al año juntos y yo estoy casada y él tenía sus novios. O sea, de hecho en los viajes me decía, me acuerdo todo el primer viaje que tenía, híjole, a ver si no me van a matar. Armando, perdón, tenía creo que 4 novios al mismo tiempo, 5. Entonces ahí íbamos de un lugar a otro para comprarle un regalo especial a cada una de sus novias. ¿Tú escribes con el recuerdo, el olvido o la esperanza? Yo creo con las tres cosas, ¿no? Básicamente uno escribe con el recuerdo, con la memoria y con las emociones que te quedan, ¿no? Y los sentimientos y las sensaciones.
Para ti importante el recuerdo en tu vida. Muy. O sea, tal vez, y hay gente que dice que no hay que vivir en el pasado, pero no es cierto. Bueno, por lo menos en mi caso, mi pasado ha sido un pasado en gran parte maravilloso. Y yo creo que al revés, uno tiene, incluso cuando el pasado no ha sido bueno, si tú no abrazas tu pasado y lo aceptas y te reconcilias con él, no es fácil que vivas sanamente, perdón la expresión, en el presente. O sea, yo creo que uno se tiene que quedar en el pasado en el sentido de decir, ay, cuando yo tenía 30 años era más feliz, cuando tenía 18 años... No, o sea, es decir, todo esto es lo que he vivido, todo esto es mi experiencia, todo esto es lo que tengo detrás y es lo que me hace ser quien soy hoy, con las cosas buenas y también las malas. Entonces, sí, para mí en mi pasado, pues la verdad sí me gusta mucho. Y de repente hasta lloro, mi hija, en la película Mamma Mía, imagínense, o sea, tendría que estar hablando de cine, de arte, pero no, la verdad es que en la película Mamma Mía hay una escena de Meryl Streep brincando sobre su cama, hablando de Dancing Queen, que dice cuando yo tenía 17 años, y me entró una nostalgia de mis 17 años, pero nostalgia bonita. O sea, porque sé que no jamás voy a poder volver a tener 17 años, evidentemente, pero digo, qué padre la pasé a mis 17 años. Entonces creo que el pasado es bien importante no solo para mí, creo que tendría que ser muy importante para cualquier persona, porque tú eres tu pasado. No únicamente tu pasado, pero de ahí vienes, ¿no? Para ti entonces creo que la nostalgia no sería, recurriendo a la etimología de la palabra, un dolor por lo lejano, sino tal vez un abrazo a lo lejano, pero que se vuelve cercano al abrazo. Puede ser tal vez un dolor mínimo porque ya no está, ¿no? Pero dices que bueno que lo tuve. Y eso me pasó después de haber escrito este libro un poco con Armando, ¿no? Que yo decía, híjole, qué coraje que se haya suicidado porque ya no está conmigo. Sí. Pero, por otro lado, al escribir el libro y cuando la gente opina sobre nuestra relación, digo, qué maravilla haber tenido el privilegio de haber tenido una relación así. Sí, claro. Hablando de los recuerdos, hablando del pasado, ¿qué es lo primero que recuerdas? Porque también es una parte muy bonita el inicio de este libro que habla sobre que uno recuerda a su manera, a su forma, que no recuerda a lo mejor exactamente cómo lo pasó, lo vivió. Cuando empieza, ¿qué es lo que recuerdas al iniciar este libro? ¿Cómo lo recuerdas ya? ¿Crees que lo recuerdas al 100%? ¿Crees que es el recuerdo exacto? ¿Qué es lo que recuerdas de haber iniciado el primer libro? Yo creo que los recuerdos nunca son exactos. Y eso por ahí hay un capítulo donde digo cómo la memoria nos miente y la memoria nos traiciona o nos hace juegos, ¿no? Nunca recordamos, si mañana nos preguntan cómo fue la reunión de hoy, a qué horas llegaron, cómo estábamos sentados, o sea, si mañana contáramos esto, seguramente tendríamos versiones ligeramente distintas. Todos tenemos un punto de vista diferente. Pero lo que me recuerdo de este libro, lo que más me acuerdo son los momentos de escritura. Es que para mí escribir es un placer. Okay. Entonces recuerdo en el barco, que sale aquí en el barco, cuando estaba escribiendo en el barco con mi copa de vino, normalmente tomo whisky, pero un vino muy frío, viendo el mar y dejando sentir todos los recuerdos que me llegaban para escribirlos. Okay. Es una sesión muy placentera. Pero mi primer recuerdo sobre esta novela no tiene nada que ver con la novela, es en un museo en París. Había una exposición de Irene Nemirovsky, esta gran escritora, que lamentablemente murió en Auschwitz. Y cuando vi esta exposición fue cuando decidí escribir este libro, que a la mera hora salió otra cosa. Sí. Pero lo que conservé fue el personaje, por eso el personaje principal se llama Irene, y por eso menciono Irene creo que en los primeros capítulos. Sí, Irene sin acento. De ahí eso es, mi primer recuerdo sobre este libro sería ese día. Y ahorita, es maravilloso cómo funcionan los recuerdos, porque ahorita que me lo preguntaste, estoy viendo el museo, estoy viendo la librería del museo, casi estoy viendo el clima que hacía. Sí, el clima. Y cómo dije, tengo que escribir sobre esta mujer. Okay. Igual un poquito saliendo de este contexto que llevamos, pero que me llamó la atención, ¿por qué mencionas que te hubiera gustado estar en la Facultad de Filosofía? Digo, lo pregunto también porque soy egresado de ahí, entonces me llama la atención. ¿Qué tiene de especial? Pues yo creo que la UNAM en este país pues sigue siendo la mejor universidad, no solo de este país, creo que de varios países. Y creo que la UNAM y la facultad te dan esa universalidad y esa apertura de mente que no encuentras en otros lugares.
y sobre todo la carrera de letras. O sea, yo en vez de estudiar periodismo tendría que haber estudiado letras. Me dio miedo la parte práctica. De pronto me dije, ¿de qué voy a vivir? O sea, ¿cómo voy a ganar dinero escribiendo? ¿Quién me va a pagar por escribir? Entonces, bueno, estudié periodismo, pero creo que estudiar en la UNAM te da también esa formación académica que a veces siento que me falta, aunque después estudié una maestría en letras contemporáneas, se llama. Me hizo falta ese universo y ese más rigor académico en relación a la literatura. Okay. Bueno, pues muchas preguntas, muchos temas, pero ya concluimos esta entrevista. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Javier, gracias también por compartir esta mesa, estas palabras, este recuerdo y este abrazo a la nostalgia, a la memoria, al amor y a la muerte. A tantos sentimientos. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Ya saben que vamos a seguir teniendo más invitados. Es nuestra última y tercera temporada. Y pues no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, TikTok, WordPress, Spotify y aplicación descargable, YouTube. Claro. Nuestra app ahí ahorita de momento solo en Android y ven futuramente en iOS. Correcto. Bueno, pues nos despedimos y pues ya.